Buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a intentar explicar el tema de resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. ¿De acuerdo? La sutileza, la diferencia, el grado de complejidad está en que no tienen la ecuación explícita. Tienen un breve problema que les comenta cómo va a estar la situación y el trabajo, la misión es hacer la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. Para eso, por favor, presten mucha atención que en su año próximo van a llevar una materia muy importante que lleva el nombre de álgebra, en el cual este tipo de condiciones o problemas están a la orden del día. Iniciamos. Bien chicos, vamos a iniciar a resolver el primer ejemplo, ¿de acuerdo? Para eso tenemos que segmentarlo de la siguiente manera y no olviden, vamos a dar solución a una ecuación de primer grado. ¿Eso qué quiere decir? Que sin lugar a dudas, dentro de va a existir una letra que toma el nombre de variable. También recuerden que esa letra puede ser cualquiera que ustedes gusten. En este caso vamos a trabajar con la letra A. ¿Ok? A va a ser igual a la variable de nuestro problema. Iniciamos. Un número disminuido en 8 unidades. ¿Cómo vamos a comenzar? Pues resulta que el número es nuestra variable y acabamos de afirmar que va a ser igual a la letra A. Después, la palabra clave, disminuido. ¿Eso qué quiere decir? Resta. Y esta resta se relaciona con el número 8. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. Después, esta palabra creo que no tiene mucho sentido que la expliquemos. Igual significa la igualdad que va a existir en nuestra ecuación. Ahora, mucho ojo aquí. Me habla que esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la suma. La pregunta inteligente es, ¿la suma respecto a quién? ¿O entre quiénes? Entre el cociente del mismo número aumentado en una unidad con 5. Pregunta inteligente, ¿qué entienden por la palabra cociente? Pues resulta que la palabra cociente está relacionada con una fracción y en el numerador va a estar el mismo número. Recordar que el número es igual a la letra A y ese número ahora está aumentado en una unidad, disminuido en resta, aumentado va a ser suma. En otras palabras, va a ser la variable A aumentado más una unidad. Perfecto, tengo la primera parte, es el cociente entre el numerador con 5, el denominador es igual a 5. Ya para finalizar, ahora deseo la cuarta parte del mismo número disminuido en 2 unidades. ¿Qué entendemos por la cuarta parte? De un todo, la cuarta parte es dividirlo entre 4 y tomar 1. ¿Quién sería mi todo? El mismo número. Recordad, el número es la variable A disminuido, resta en 2 unidades. Mi todo va a ser A menos 2. Y de ese total quiero la cuarta parte. Hasta aquí. ¿Dudas? Perfecto. Esta es la ecuación de primer grado que hace corresponder al problema inicial. Ahora, desde primaria, nosotros sabemos que las fracciones no son nuestras amigas. Y si todavía se atreven a permanecer en una ecuación de primer grado, con mucho más razón, no las queremos ahí. Ahora, el primer punto va a ser desaparecer, eliminar esas fracciones. ¿Por medio de qué? Del mínimo común múltiplo. Iniciamos este procedimiento tomando el primer denominador y el segundo denominador. Recordar que el mínimo común múltiplo es un procedimiento en el cual iniciamos con 2, 3 o más números e intentamos dividirlos entre 2, entre 3, entre 5, entre 7 hasta culminar con todos ellos igualados a 1. Bueno, que todos ellos culminen en 1, ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar de la siguiente manera. Voy a comenzar con el número 2 y me pregunto, ¿5 tiene mitad? No. Cuando pase eso, el número
queda normal. 4 entre 2 sin problema. 2. Continuamos y vuelvo a dividir entre 2. 5 no tiene, pasa normal. Este 2 finalmente se convierte en 1 y me queda un número. ¿Cómo lo voy a convertir en 1? Dividiendo entre 5, que consigo que ambos sean 1. Y en este momento termina el cálculo del mínimo común múltiplo entre el 4 y entre el 5. Entonces, yo puedo afirmar que el mínimo común múltiplo entre 5 y 4 va a ser igual a el producto. 2 por 2, 4 por 5, 20. Perfecto. Acabamos de determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Siguiente paso. Tengo que multiplicar toda la expresión. ¿Por quién creen? Por este pequeñito. Este pequeñito lo voy a colocar de esta manera y el 20 va a multiplicar al primer término, al segundo término y al tercer término. ¿De acuerdo? Algo que tal vez les pueda provocar conflicto es ¿qué sucede con esta expresión? Pues resulta que un número entero siempre puede tener como denominador un 1 y este 1 realmente no te genera conflictos. De hecho, por esa razón ni siquiera lo consideré para el cálculo del mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Bien, intentamos continuar. ¿Cómo? Haciendo que este 20 multiplique a todo. 20 entre 1, 20. Lo coloco. Y ese 20 va a afectar a la primera expresión. La primera expresión es a menos 8. Ojo, después hay un signo igual. Y tengo que hacer la división. Primero, es recomendable 20 entre 5. La respuesta es 4. Y resulta que ese 4 tiene que multiplicar a más 1, es decir, el numerador. ¿Qué operación sigue? Una suma, ¿cierto es? Después 20 entre 4, sin problemas, 5. Y ese 5 va a afectar al numerador, es decir, la expresión a menos 2. ¿De acuerdo? Inicialmente teníamos una ecuación de primer grado muy colorida, pero con fracciones. Calculamos el mínimo común múltiplo, multiplicamos por y obtenemos una ecuación de primer grado sin fracciones. ¿De acuerdo? Una pregunta para el recordatorio. ¿Qué operación implican los paréntesis? Multiplicación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el 20 afecta a la A y afecta al menos 8. Quiere decir que el 4 afecta a la A y afecta al más 1. Quiere decir que el 5 afecta a la A y afecta al menos 2. ¿Todos de acuerdo? Continuamos. ¿Cuánto es 20 por A? Sin ningún problema. Esto va a ser 20A. ¿Cuánto es 20 por menos 8? Sin ningún problema. Esto es 160. Intentamos continuar. 4 por A. Esto es 4A. 4 por 1. Esto es 4. 5 por A. Esto es 5A y 5 por menos 2, menos 10. ¿De acuerdo? El siguiente paso va a ser respetar el primer miembro y en el segundo intentar simplificar. ¿A qué me refiero? Hay un término que posee la A, miento, hay dos, se pueden operar. Hay un término que no posee A, vuelvo a mentir. Tengo dos, esos de igual forma se pueden operar. Signos iguales se suman. 4 manzanas más 5 manzanas, esto va a ser igual a 9 manzanas. Por otro lado, signos distintos se restan. A 10, quítale 4, 6. Sin considerar los signos, ¿quién es más grande? El 10. ¿Qué signo tiene? Menos. El resultado debe ser negativo. Hasta aquí, preguntas, casi terminamos. Tengo que identificar de todos los términos quiénes tienen variable, quiénes tienen letra. Es el 20 y es la A. ¿Son positivos? Sí. Entonces identifico quién es el mayor. El mayor es el 20. Entonces, el mayor va a quedar tal cual. Y el 9 se va a tener que mover. Pregunta. Este 9 está sumando. ¿Con qué operación pasaría? Del lado contrario. Pasaría con la inversa. Pasaría
restando del otro lado. Si el 20 quedó en la izquierda, eso quiere decir que por la izquierda van a estar las variables. Entonces, por la derecha tienen que estar los números normales, los números tal cuales, que reciben nombre de constante. Este 160 negativo está en la izquierda, tiene que pasar a la derecha. Está restando, pasa con la operación inversa. Eso quiere decir sumando. Y el menos 6 nunca se ve afectado. ¿Eso qué quiere decir? Que pasa normal. Ya para finalizar hacemos la resta. A 20 quítale 9, esto me queda como 11. Por otro lado, a 160 quítale 6, esto me da 154. Pregunta: número que multiplicado por 11 te dé 154. Esto es sencillo. A tiene que ser igual a 14. Pregunta inteligente: ¿cómo por qué puedes afirmar que 14 es la solución? Recuerden que un truco para multiplicar por 11 es: tienes el dígito y sepáralos. Primero coloca el inicial y posteriormente, es decir, hasta el final, el segundo. Pregunta: ¿quién ve en medio? La suma. 1 más 4, 5, es decir, 11 por 14 son 154. En otras palabras, la solución es 14. Y ahora sí, ya para finalizar, comprobamos sustituyendo en la ecuación. ¿Cuánto vale la incógnita? 14. 14 menos 8, sin problemas, 6. Eso es igual. ¿Cuánto vale la incógnita? 14. 14 más 1, 15. Entre 5, esto me va a dar 3. Posteriormente hay una suma, 14 menos 2, 2 entre 4, 3. Y visualmente, claramente, 3 más 3 es igual a 6. ¿Listos? El segundo ejemplo dice: la suma entre el cociente de un número aumentado en 3 unidades con 2 y el séptuple del mismo número disminuido en 2 unidades equivale al cuádruple del mismo número. Sutileza, coma, aumentado en 5 unidades. Voy a iniciar y yo sé que va a existir una suma. La pregunta es: ¿entre quiénes? Pues inicialmente recordemos que el cociente representa una fracción. El número, cualquier variable que se nos pueda ocurrir para este ejercicio va a ser la letra M. Aumentado representa un signo más en 3. Tengo el numerador de mi fracción y esta fracción se hace cociente con el número 2. Continuamos. ¿Qué entendemos por séptuple? Multiplicación por 7. Yo sé que voy a tener el séptuple de ¿quién? Del mismo número disminuido en 2 unidades. Mucha atención aquí. Como no hay ninguna coma, todo va a ir dentro de un paréntesis. Tengo el séptuple del mismo número disminuido menos 2 unidades. ¿Se entendió? Como no hay ninguna coma, va a ser el séptuple de ¿quién? Del mismo número disminuido en 2 unidades. Mucha atención, un sinónimo para los problemas de ecuaciones de primer grado de la palabra igual es equivale. Eso representa un signo igual y tiene que ser igual al cuádruple. ¿Qué entendemos por cuádruple? Multiplicación por 4. Tengo que multiplicar por 4 el mismo número. ¿Quién es el mismo número? M. Ahora sí, en lo que subrayamos de color verde no existe ninguna coma, por esa razón va todo entre paréntesis. En lo que subrayamos con color negro sí existe una coma. Esa coma, ¿qué es lo que hace? Separa el cuádruple del número, coma, me detengo, respiro, agarro aire y continuamos con aumentado. Aumentado, positivo, en 5 unidades. ¿De acuerdo? Lo que quiere representar este problema es que comprendan la sutileza entre no tener coma y tener presente una coma en el
desarrollo del problema. ¿De acuerdo? Aquí va a ser un poquito más sencillo. ¿Por qué? Tenemos una ecuación que presenta fracción, pero realmente la fracción es 2. Si yo deseo anular esa fracción, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2 cada uno de los términos de la ecuación. ¿Eso qué quiere decir? 2 entre 2, aquí habría un 1. Ese 1 tendría que multiplicar a quién? A m más 3. Después, 2 por 7, aquí debería haber un más, es positivo, más 14. ¿De acuerdo? Y ese 14, ¿quién multiplica? Multiplica a m menos 2. Signo igual. 2 por 4, ¿eso cuánto me daría? Me daría 8. 8 que multiplica a m. Y finalmente agregarle un más. ¿Y cuánto es 2 por 5? Sin problema, ¿cierto? 10. Ahora, el paréntesis implica multiplicación. Eso quiere decir que estos numeritos que estoy subrayando en azul tienen que multiplicar ¿a quiénes? Lo que está dentro de él. Este realmente queda normal. M más 3. Aquí tendríamos cambio, sería más 14m menos 28. Y el miembro de la derecha queda normal, que es 8m más 10. ¿De acuerdo? Siguiente paso, identificar quiénes tienen variables y trabajarlas. M y 14m, 3 y menos 28. Esto me estaría otorgando un 15. Esto sería 15m menos 25 igual a 8m más 10. ¿De acuerdo? Ahora, identifico qué términos tienen variable. Pues resulta que la variable es 15 y 8. ¿De acuerdo? ¿Son positivas? Sí. Localizo la de mayor valor, el 15. ¿Eso qué quiere decir? Que el 15 queda fijo. Esto va a ser 15m. Este 8 se tiene que mover con operación inversa, es decir, restando, posteriormente colocar el signo igual. Este 25 tiene que moverse porque a la izquierda están las variables. Esto es constante, se tiene que desplazar a la derecha. Ojo, está restando, pasa con la operación inversa, sumando, más 10. Perfecto. Ahora, a 15 quítale 8, esto sin problemas me regala un 7, y a 25 súmale 10, eso me da un 35. Simple. Número que multiplicado por 7 te dé 35, m tiene que ser igual a 5. Y este es el valor de nuestra incógnita. ¿De acuerdo? Ya para finalizar, reemplazamos, sustituimos. ¿Cuánto vale la incógnita? 5. 5 más 3, 8. Entre 2, ojo. Aquí va a haber un 4. Después hay un signo más. ¿Cuánto vale m? 5 menos 2, 3 por 7, ouch, 21. Igual, 4 por 5, aquí va a ser 20 más 5. Y listo, visualmente, 4 más 21, 25, que tiene que ser exactamente igual a 20 más 5, es decir, 25.